¿Has notado el silencio? No el que está fuera, sino el que crece dentro. Un silencio que llega justo después de haber hecho el mayor de los ruidos para encontrarte. Si has sentido esto, esta extraña soledad, en la cima de tu propia montaña, no estás sola. No estás solo. Has llegado a una de las paradojas más profundas y menos discutidas del camino interior. El momento en que, tras haber trabajado tanto para conectar contigo, la conexión con los demás parece desvanecerse. Te sientas en una mesa con gente que amas, o que amabas, y escuchas las palabras, las risas, las quejas, y sientes como si estuvieras viendo una película en un idioma que has olvidado de repente. No es arrogancia, no es juicio, es una desafinación, una frecuencia que ya no resuena en tu cuerpo. Y en ese momento, una pregunta helada te recorre. ¿He hecho todo esto para acabar solo? ¿Es este el premio por mi valentía? Un eco en una habitación vacía. Pero, ¿y si esa habitación no está vacía? ¿Y si solo está despejada? Aquí es donde comienza el verdadero viaje, no el que se cuenta en los libros de espiritualidad rápida. El primer paso es el desvanecimiento. El mundo que antes era vibrante y lleno de color empieza a perder saturación. Las conversaciones que antes te entretenían ahora se sienten como guiones repetidos. Observas las dinámicas de poder, las pequeñas manipulaciones, la necesidad constante de validación en los demás, y ya no puedes no verlo. Es como si te hubieran dado unas gafas que revelan la estructura invisible de las interacciones humanas, y una vez puestas, es imposible quitárselas. Esto no te convierte en alguien superior, te convierte en alguien sobrio en una fiesta donde todos los demás siguen bebiendo. Y la sobriedad puede ser una experiencia muy solitaria. En esta fase te culpas. Piensas que te has vuelto demasiado serio, demasiado crítico. Intentas participar, forzar la risa, recordar cómo se jugaba a ese juego. Pero tu energía ya no coopera. Cada palabra que no es verdad se siente como arena en la boca. Cada interacción que se basa en la apariencia te deja exhausto, como si hubieras corrido una maratón. Aquí es donde entra nuestra primera metáfora, la tierra de cultivo. Durante años tu campo interior ha estado lleno de plantas ajenas. Malas hierbas de expectativas sociales, flores de plástico del deber ser, cultivos intensivos para complacer a otros. Y de repente, te das cuenta de que ninguna de esas plantas te alimenta, simplemente ocupan espacio. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. No decides arrancar las malas hierbas, simplemente dejas de regarlas. Y entonces, inevitablemente, llega el segundo paso, la retirada estratégica. No es una huida. Es un acto de conservación de energía. Empiezas a decir no. No a la cena que sabes que te drenará. No a la llamada telefónica que solo busca un vertedero emocional. No al proyecto que va en contra de tus valores. Cada no es un acto de amor propio. Pero para el mundo exterior, a menudo parece un acto de agresión o de indiferencia. La gente a tu alrededor no lo entiende. ¿Qué te pasa?, preguntan. Estás muy cambiado. Te estás aislando. Y una parte de ti se pregunta si tienen razón. El miedo a ser olvidado, a ser excluido, es uno de los miedos más primordiales que tenemos. Está grabado en nuestro ADN desde los tiempos en que ser expulsado de la tribu significaba una muerte segura. Así que tu sistema nervioso entra en pánico. Te sientes culpable. Te sientes egoísta. Pero observa lo que ocurre en tu interior cada vez que honras tu necesidad de espacio. Hay una calma. Una sensación de integridad. Es la diferencia entre la soledad que duele y la solitud que sana. La primera es la ausencia de otros. La segunda es la presencia de uno mismo. Y aquí es donde la metáfora de la tierra evoluciona. Has dejado de regar lo que no te nutre, y ahora comienzas el arduo trabajo de arar el campo. Estás quitando las piedras de las viejas creencias, arrancando las raíces secas de las identidades pasadas. Es un trabajo sucio, agotador y, sobre todo, solitario. Nadie puede hacerlo por ti, nadie puede ver el plano del jardín que estás empezando a imaginar. Solo ven un campo vacío y revuelto, y piensan que lo has destruido todo. Pero tú estás preparando la tierra. Ahora, entramos en la fase más crucial y más desafiante, habitar el silencio. Has creado un espacio, has arado la tierra, y ahora, nada. El silencio que sigue a la retirada no es pacífico al principio, es ensordecedor. En ese silencio,
Todas las voces que habías ahogado con el ruido exterior vienen a visitarte. La voz del crítico interior, la voz del niño herido, la voz del miedo. Te enfrentas a la posibilidad de que, tal vez, los demás tenían razón, que te has equivocado y has terminado en un páramo autoimpuesto. Este es el gran filtro. La prueba del desierto, de la que hablaban los antiguos místicos. El desierto no es un lugar para morir, es un lugar donde todo lo que no es esencial muere, para que tú puedas vivir de verdad. En la quietud empiezas a notar cosas nuevas. El sutil lenguaje de tu cuerpo. La intuición que susurra en lugar de gritar. La diferencia entre lo que quieres y lo que te han enseñado a querer. Descubres que puedes disfrutar de tu propia compañía. Que una taza de té en silencio puede ser más nutritiva que un banquete lleno de conversaciones vacías. La tierra, ahora arada y limpia, descansa. Está en barbecho. En la agricultura, el barbecho no es un tiempo perdido. Es un periodo sagrado de recuperación, donde el suelo se reabastece de nutrientes, donde absorbe el sol y la lluvia, preparándose para la próxima siembra. Tu silencio no es un vacío. Es un barbecho. Estás permitiendo que tu alma se regenere de años, quizás décadas, de sobreproducción para el consumo ajeno. Antes de que podamos ir más lejos, comprende esto. El universo no llena un espacio que ya está ocupado. Tuviste que vaciar tu vida de conexiones tibias para hacer sitio a las que te incendian el alma. Pero he aquí la belleza oculta en todo este proceso. Ese espacio que has creado con tanto coraje y tanto miedo no es un muro. Es un umbral. Es una frecuencia que empiezas a emitir. Una frecuencia de autenticidad. Al principio es débil, como una emisora de radio lejana. Pero a medida que te sientes más cómodo en tu propio silencio o en tu propia verdad, la señal se vuelve más clara y más fuerte. Y aquí sucede la magia. No tienes que salir a buscar. No tienes que ponerte una máscara y venderte en el mercado de las personalidades. Simplemente tienes que ser. Y la gente adecuada a la que vibra en esa misma frecuencia empieza a sintonizarte. No son multitudes. Nunca lo son. Quizás es una persona. Un amigo que creías perdido y que de repente reaparece, habiendo hecho su propio viaje por el desierto. Quizás es un completo desconocido con el que tienes una conversación de 10 minutos que te nutre más que 10 años de amistad superficial. Son conexiones que no se basan en la necesidad sino en el reconocimiento. Ah, ahí estás, yo también he estado en ese silencio. La metáfora de nuestra tierra llega a su plenitud. El campo en barbecho, rico y nutrido, está listo. Y un día, una semilla, traída por el viento de la sincronicidad, encuentra ese suelo preparado y arraiga profundamente. Sin esfuerzo. Esta nueva planta no necesita cuidados constantes ni fertilizantes artificiales. Crece fuerte porque la tierra es fértil y la semilla es genuina. Esto es una conexión del alma. No se fabrica, se cultiva, y requiere una estación de invierno, una estación de silencio, para poder florecer. Así que mira atrás a ese camino de retirada y soledad. Míralo no como un fracaso social, sino como el acto de discernimiento más elevado. No estabas desapareciendo del mundo. Estabas permitiendo que el mundo que no te pertenecía se desvaneciera por sí solo. Estabas decantando las aguas, dejando que el barro de las expectativas ajenas, la prisa y la superficialidad se asentara en el fondo, para que el agua de tu propia verdad pudiera, por fin, volverse cristalina. Date permiso para confiar en el invierno de tu vida. La naturaleza no se apresura, y sin embargo, todo se logra. Un olivo no da fruto el primer año. Pasa décadas desarrollando raíces profundas, invisibles, que puedan sostenerlo a través de las tormentas y las sequías. Tu tiempo de soledad ha sido tu tiempo de enraizamiento. Si estás en ese espacio ahora mismo, si sientes el silencio a tu alrededor, no corras a llenarlo. Escúchalo. Te está enseñando el lenguaje de tu propia alma. Pregúntate, ¿qué verdad está intentando crecer en este silencio que tanto he temido? No estabas construyendo muros para mantener al mundo fuera. Estabas cultivando un jardín para que, por fin, algo verdadero pudiera entrar. ¿Has notado el silencio? No el que está fuera, sino el que crece dentro. Un silencio que llega justo después de haber hecho el mayor de los ruidos para encontrarte. Si has sentido esto, esta extraña soledad en la cima de tu propia montaña, no estás sola. No estás solo.
Has llegado a una de las paradojas más profundas y menos discutidas del camino interior. El momento en que, tras haber trabajado tanto para conectar contigo, la conexión con los demás parece desvanecerse. Te sientas en una mesa con gente que amas, o que amabas, y escuchas las palabras, las risas, las quejas, y sientes como si estuvieras viendo una película en un idioma que has olvidado de repente. No es arrogancia, no es juicio, es una desafinación, una frecuencia que ya no resuena en tu cuerpo. Y en ese momento, una pregunta helada te recorre. ¿He hecho todo esto para acabar solo? ¿Es este el premio por mi valentía? ¿Un eco en una habitación vacía? Pero, ¿y si esa habitación no está vacía? ¿Y si solo está despejada? Aquí es donde comienza el verdadero viaje. No el que se cuenta en los libros de espiritualidad rápida. El primer paso es el desvanecimiento. El mundo que antes era vibrante y lleno de color empieza a perder saturación. Las conversaciones que antes te entretenían ahora se sienten como guiones repetidos, obras de teatro en las que ya no recuerdas tu papel. Observas las dinámicas de poder, las pequeñas manipulaciones, la necesidad constante de validación en los demás, y ya no puedes no verlo. Es como si te hubieran dado unas gafas que revelan la estructura invisible de las interacciones humanas, y una vez puestas, es imposible quitárselas. Esto no te convierte en alguien superior. No te equivoques. Te convierte en alguien sobrio en una fiesta donde todos los demás siguen bebiendo, y la sobriedad, en medio de la embriaguez colectiva, puede ser una experiencia increíblemente solitaria. En esta fase, es común que te culpes. Piensas que te has vuelto demasiado serio, demasiado crítico, quizás incluso arrogante. Intentas participar, forzar la risa, recordar cómo se jugaba a ese juego social que antes dominabas sin esfuerzo. Pero tu energía ya no coopera, tu cuerpo se resiste. Cada palabra que no es completamente honesta se siente como arena en la boca. Cada interacción que se basa en la apariencia te deja exhausto, como si hubieras corrido una maratón invisible. Recuerdo a un hombre, un arquitecto brillante, que amaba a su familia profundamente. Solía disfrutar de las grandes cenas familiares de los domingos. Pero después de un profundo proceso de cambio interior, empezó a sentir un agotamiento inmenso en esas reuniones. No era que no los quisiera. Era que la conversación giraba siempre en torno a la queja, la crítica a los ausentes y la competencia velada. Él simplemente ya no podía participar en ese intercambio energético. Se sentaba allí, en silencio, sonriendo, pero por dentro sentía cómo su batería se vaciaba a cada minuto. Su familia lo notó. «¿Qué te pasa?», le decían. «Estás tan callado, pareces enfadado». No estaba enfadado. Estaba, por primera vez, presente en su propia verdad, y esa verdad ya no encajaba en la estructura de la conversación. Aquí es donde entra nuestra primera metáfora esencial, la tierra de cultivo. Durante años, quizás toda tu vida, tu campo interior ha estado lleno de plantas ajenas. Malas hierbas de expectativas sociales que te decían quién debías ser. Flores de plástico del deber ser, hermosas pero sin vida, que plantaste para complacer a otros. Cultivos intensivos de logros y validación externa que agotaban tus nutrientes sin alimentarte realmente. Y de repente, en un momento de claridad, miras tu campo y te das cuenta de una verdad devastadora y liberadora. Ninguna de esas plantas te alimenta. Simplemente ocupan espacio, consumen tu agua y bloquean tu sol. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La primera reacción de la mente es querer arrancar todas esas malas hierbas con furia. Empezar una guerra contra el pasado, contra los demás, contra uno mismo. Pero el verdadero movimiento de la conciencia es mucho más sutil, mucho más sabio. No decides arrancar las malas hierbas con violencia. Simplemente, y esto es clave, dejas de regarlas. Dejas de dar tu energía, tu atención, tu tiempo a las conversaciones, relaciones y actividades que sabes que no son auténticas. No hay un anuncio, no hay una confrontación, solo un silencioso y deliberado desvío de tus recursos más preciados. Pero observa lo que ocurre cuando dejas de regar lo que no te nutre. Y entonces inevitablemente llega el segundo paso, la retirada estratégica. No es una huida, es un acto de conservación de energía. Empiezas a decir no. No a la cena que sabes que te drenará, no a la llamada telefónica que solo busca un vertedero emocional, no al proyecto que va en contra de tus valores más profundos. Cada no es un acto de amor propio, un voto sagrado por tu propia integridad,
pero para el mundo exterior, a menudo parece un acto de agresión o de indiferencia. La gente a tu alrededor no lo entiende. ¿Qué te pasa?, preguntan. Estás muy cambiado. Te estás aislando. Y una parte de ti, la parte que todavía está condicionada a complacer, se pregunta si tienen razón. El miedo a ser olvidado, a ser excluido, es uno de los miedos más primordiales que tenemos. Está grabado en nuestro ADN desde los tiempos en que ser expulsado de la tribu significaba una muerte segura. Así que tu sistema nervioso entra en pánico. Te sientes culpable. Te sientes egoísta. Pero observa lo que ocurre en tu interior cada vez que honras tu necesidad de espacio. Hay una calma, una sensación de integridad que no había sentido en años. Es la diferencia fundamental entre la soledad que duele y la solitud que sana. La primera es la ausencia de otros. La segunda es la presencia de uno mismo. Y por primera vez, estás aprendiendo a habitar tu propia presencia. Y aquí es donde la metáfora de la tierra evoluciona de una manera crucial. Has dejado de regar lo que no te nutre, y ahora comienzas el arduo trabajo de arar el campo. Estás quitando las piedras de las viejas creencias que te hacían tropezar. Estás arrancando las raíces secas de las identidades pasadas que ya no dan fruto. Es un trabajo sucio, agotador y sobre todo, solitario. Nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede ver el plano del jardín que estás empezando a imaginar en tu alma. Desde fuera, solo ven un campo vacío y revuelto. Piensan que lo has destruido todo, que has perdido el rumbo. No entienden que la destrucción de lo falso es el primer acto de una creación verdadera. En la antigüedad, los agricultores sabían que un campo que no se ara, que no se revuelve, se vuelve compacto e infértil. El arado parece violento, parece que rompe la paz de la superficie, pero es lo que permite que el aire, el agua y los nutrientes lleguen a las profundidades donde la vida realmente comienza. Tu retirada no es un acto de abandono del mundo, es el acto de arar tu propio ser para que algo auténtico pueda por fin echar raíces. Ahora, presta atención a lo que sucede en esta fase. A medida que creas más espacio, empiezas a notar la calidad de la energía que te rodea con una claridad casi dolorosa. Te das cuenta de que muchas de tus relaciones anteriores no se basaban en la conexión, sino en la transacción. Yo te doy mi escucha a cambio de tu validación. Yo te ofrezco mi ayuda a cambio de sentirme necesitado. Yo comparto tu indignación para sentir que pertenezco a tu bando. Y cuando dejas de participar en estos intercambios, cuando simplemente ofreces tu presencia, sin una agenda oculta, la dinámica se rompe. Algunas personas se alejan, confundidas, porque ya no obtienen de ti lo que estaban acostumbradas a recibir. Esto duele. Es una pérdida. Pero pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que realmente has perdido? ¿Una conexión genuina o un acuerdo tácito de mutua distracción? Este es uno de los filtros más poderosos de la vida. No eres tú quien rechaza a los demás. Es tu autenticidad la que, de forma natural, repele lo que no es auténtico. No tienes que forzar nada. Simplemente tienes que ser. Y observar quién puede permanecer en la quietud de tu presencia y quién necesita el ruido de la vieja dinámica para sentirse cómodo. El campo arado, aunque parezca vacío, ya está haciendo su trabajo. Está seleccionando las semillas por sí mismo. Antes de que podamos ir más lejos, comprende esto. Este proceso no te convierte en un ser iluminado e intocable. Al contrario, te vuelve exquisitamente sensible. La soledad que sientes no es una armadura, es la piel nueva que está creciendo después de haber mudado la vieja. Y esta piel nueva es tierna. Siente más, no menos. Siente la belleza en una nube pasajera, la profunda comunicación en el silencio compartido con un animal, la verdad en la mirada de un extraño. Pero también siente la disonancia, la falsedad y la manipulación con una intensidad que antes ignorabas. Por eso necesitas el espacio. No para protegerte del mundo, sino para aprender a navegarlo con esta nueva sensibilidad sin que te abrume. Jesús se retiraba al desierto no porque odiara a la gente, sino porque necesitaba recalibrar su instrumento en el silencio para poder luego volver a la multitud y ofrecer una presencia clara y sanadora, en lugar de una reactiva y agotada. Tu desierto personal, tu aparente aislamiento, cumple la misma función sagrada. No estás construyendo muros para mantener al mundo fuera. Estás preparando la tierra para que, por fin, algo verdadero pueda entrar. Pero he aquí la belleza oculta en todo este proceso.
Ese espacio que has creado con tanto coraje y tanto miedo no es un muro, es un umbral, es una frecuencia que empiezas a emitir, una frecuencia de autenticidad. Al principio es débil, como una emisora de radio lejana, pero a medida que te sientes más cómodo en tu propio silencio, en tu propia verdad, la señal se vuelve más clara y más fuerte. Y aquí sucede la magia. No tienes que salir a buscar. No tienes que ponerte una máscara y venderte en el mercado de las personalidades. Simplemente tienes que ser. Y la gente adecuada, la que vibra en esa misma frecuencia, empieza a sintonizarte. No son multitudes. Nunca lo son. Quizás es una persona. Un amigo que creías perdido y que de repente reaparece, habiendo hecho su propio viaje por el desierto. Quizás es un completo desconocido con el que tienes una conversación de 10 minutos que te nutre más que 10 años de amistad superficial. Son conexiones que no se basan en la necesidad sino en el reconocimiento. Ah, ahí estás, yo también he estado en ese silencio. La metáfora de nuestra tierra llega a su plenitud. El campo en barbecho, rico y nutrido, está listo. Y un día, una semilla, traída por el viento de la sincronicidad, encuentra ese suelo preparado. Y arraiga. Profundamente. Sin esfuerzo. Esta nueva planta no necesita cuidados constantes ni fertilizantes artificiales. Crece fuerte porque la tierra es fértil, y la semilla es genuina. Esto es una conexión del alma. No se fabrica, se cultiva. Y requiere una estación de invierno, una estación de silencio, para poder florecer. Así que mira atrás, a ese camino de retirada y soledad. Míralo no como un fracaso social, sino como el acto de discernimiento más elevado. No estabas desapareciendo del mundo. Estabas permitiendo que el mundo que no te pertenecía se desvaneciera por sí solo. Estabas decantando las aguas, dejando que el barro de las expectativas ajenas, la prisa y la superficialidad se asentara en el fondo, para que el agua de tu propia verdad pudiera, por fin, volverse cristalina. Y desde esa claridad y solo desde ella, puedes ver quién bebe de la misma fuente que tú. Date permiso para confiar en el invierno de tu vida. La naturaleza no se apresura, y sin embargo todo se logra. Un olivo no da fruto el primer año. Pasa décadas desarrollando raíces profundas, invisibles, que puedan sostenerlo a través de las tormentas y las sequías. Tu tiempo de soledad ha sido tu tiempo de enraizamiento. Has estado nutriendo la tierra de tu ser, no para el aplauso de una cosecha rápida, sino para la permanencia de un olivar que dará sombra y fruto durante generaciones. Si estás en ese espacio ahora mismo, si sientes el silencio a tu alrededor, no corras a llenarlo con el primer ruido que encuentres. No traiciones la tierra que tanto te ha costado arar, escúchalo. Respíralo. Te está enseñando el lenguaje de tu propia alma, una melodía que el estruendo del mundo te había hecho olvidar. Pregúntate, con la honestidad que solo el silencio permite, ¿qué verdad está intentando crecer en este espacio que tanto he temido? No estabas construyendo muros para mantener al mundo fuera. Estabas cultivando un jardín para que, por fin, algo verdadero pudiera entrar.